Buenas noches, mis hermanos. Una vez más por aquí, por nuestro canal, Aprendiendo Más. Soy su hermano pastor licenciado Francisco Aquino y es para mí más que un honor poder compartir con usted en esta hora la gloriosa palabra de Dios. Así que espero que sea de gran edificación para nuestras vidas y que usted le dé a compartir también para que lo nuestro puedan también beneficiarse de estas palabras. En esta ocasión, nuestro título es Jesús, nuestro milagro. Ese es el título de esta noche. Jesús, nuestro milagro. Y leemos en el libro de Juan 4:46 y dice: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, su primer milagro. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. En este libro de Juan veremos nosotros un desfile de milagros, muchos milagros. Aquí lo vamos a encontrar, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo sanó el hijo de un noble desde lejos. Él lo sabía desde lejos, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la respuesta de Dios a la duda del hombre. Este hombre no vino hasta que se sintió en apuro. Él había sabido que Cristo convirtió el agua en vino. Fue su primer milagro. Pero como Cristo es, repito, la respuesta de Dios a la duda del hombre, y la gran mayoría de las personas andan siempre detrás de los milagros. Y permítame decirle algo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo no vino a realizar milagros, aunque lo hizo. Él vino a salvar a los perdidos. Eso fue, a eso vino. Pero las personas andan detrás de los milagros. Y lo que usted necesita no es esperar ver un milagro, sino creerle a aquel que vino a salvarlo a usted, a Jesucristo. ¿Ve? ¿Por qué? Y que si el Señor no le muestra a usted un milagro, se perderá, claro. Porque hay personas que quieren ver para creer. Han comenzado al revés. Es confiar sin ver. ¿Ve? ¿Por qué? Por lo que no debemos creer nosotros en los milagros, sino creer en aquel que hace posible los milagros. Yo creo en los milagros, seguro, pero no confío en los milagros, confío en Jesucristo, nuestro Señor. Este hombre creía en los milagros, pero no creía en el Señor como tal. No, el Señor había realizado un milagro en Caná de Galilea y él escuchó su fama, pero no vino a él hasta que se sintió en dificultad. Todos los seres humanos tenemos dificultades con las dudas. Todos. La duda ve dificultades, la fe ve oportunidades. La duda ve oscuro, la fe ve luz. La duda teme dar un paso, la fe corre. La duda pregunta: ¿quién aquí cree? La fe contesta: yo creo. Todo lo que el ser humano necesita es creer y tener su confianza en Dios. Una fe firme, inamovible, esa. Vamos a leer desde el versículo 46 en adelante. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Otra vez vino. Segunda vez. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Dice el 47. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Verso 48. Estando entonces Jesús, le dijo: si no vieres milagro y señales y prodigio, no creeréis. Ve, fue porque vio y escuchó. Verso 49.
El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Oh, pero es una autoridad. El 50 le contesta el Señor, le dice: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. Es todo lo que necesitas el ser humano, creer a la palabra de Dios. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. 54 y último. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En lo que podemos leer vemos que este hombre tenía posesiones, pero no podía sanar a su hijo. Ve, nuestro Señor y Jesucristo es el único que tiene las cosas que verdaderamente importan en esta vida y la venidera. Jesucristo. Aún los que más han estudiado y dicen que más saben en este mundo, cuando escriben, tienen que escribir antes de Cristo y después del Señor. Cristo marcó la historia de la humanidad en este mundo. Nadie más que el Señor. Solamente Él. Este hombre había escuchado lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo había hecho en Caná de Galilea, pero no había venido a Él hasta que se vio en apuro. Así hay personas. A veces Dios tiene que tirarnos allí de espalda en la cama de un hospital para que tengamos tiempo y pensemos en Él y le aceptemos como tal. Es por eso. Este hombre dijo: un momento, si Jesucristo pudo convertir el agua en vino, entonces Él puede sanar a mi hijo. Y vino al hijo del carpintero, Jesús. Y viajó desde Capernaum hasta Galilea, que son más o menos 95 kilómetros. Depende del lugar donde usted esté. Y le ruega a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que sane a su hijo. Y el Señor, conociendo su corazón, pues responde y le dice: viniste aquí a mí porque escuchaste la señal que realicé. Sí, porque la segunda. Por segunda vez el Señor fue al mismo lugar. ¿Y por qué no había venido desde la primera? No, se quedó. Ahora sí, porque está en apuro. Así hay personas. Hay que apretarlo, tirarlo en un hospital, en la cárcel, con problemas diversos, para que se acuerden que hay que venir a Dios y que Él es la solución a la duda de los hombres y a todo lo que puedan necesitar. Verso 48. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Por qué fue que vino? Porque él pensó: si Jesús pudo convertir el agua en vino, entonces puede salvar a mi hijo. Las personas que más lejos están de Dios, que no quieren saber de Dios, hay un momento que cuando se ven con el agua al cuello, un buen dominicano, dicen: ay, Dios mío, oh, Dios mío, búscalo ahora que está a tiempo. No espere que llegue el agua ahí si te ahoga. Este hombre hizo lo mismo. Él sabía del milagro, pero estaba en apuro y el dinero hay cosas que no puede hacer. Jesucristo todo lo puede. Y vino el Señor. Esto fue casi un regaño a este hombre que el Señor le dio. Pero como no le importaba, él lo que quería era que el Señor le sanara a este hijo. Y le responde en el verso 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo le contestó en el verso 50 y le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eso es lo único que usted tiene que hacer: creer la palabra. Eso mismo que tienen que hacer los incrédulos en todos lugares: creer la palabra de Dios.
que no es de interpretación privada, sino pública, para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es lo que dice Juan 3:16. El problema es que la gran mayoría de las personas no buscan sino un milagro. Y eso no es fe. Eso no es fe. Eso no es así. Entonces, si usted lo que quiere ver primero un milagro para creer, es una fe prestada, no personal ni auténtica. ¿Por qué digo esto? Porque este hombre vino a Jesús por lo que había escuchado de él. Porque no había venido antes. Verso 46 al 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Él no había venido. Ven a felicitarlo. Oye, Señor, nadie hace lo que tú haces. No, hasta ahora que estuve en apuro. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Verso 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Galilea, o de Judea a Galilea, vino a él. Eso deben hacer todas las personas, ricos, pobres, nobles, filósofos, mendigos, todo el mundo. Venir al Señor. No para que le haga milagro, sino para que el Señor perdone su pecado y le salve. Porque si usted viene así, es una fe prestada, no personal. Y hay personas que les gustan correr donde hay milagro. En otra palabra, usted no debe caminar en el evangelio, mucho menos pensar llegar al cielo con la fe de otro. Mis hijos no pueden pensar salvarse con la fe de su padre. No, tienen que tener fe ellos en el Señor. Eso es. Y es un gran problema hoy en día. Las personas andan detrás de los milagros. Y Satanás también realiza milagros. Y por eso donde quiera que se escucha que alguien hizo algo, ahí van las personas corriendo detrás de la gente. Y eso no es fe. Es una fe ajena por lo que oyen. Y eso no es nuevo. En un momento, nuestro Señor y Salvador Jesucristo mandó a preguntarle a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos contestaron y dijeron, uno decían, tú eres Juan el Bautista, otro tú eres Elías, otro tú eres Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16, 14, 16. Está eso. El Señor le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dice que soy yo? Ese sí. Es una fe auténtica, propia, sólida, inamovible. Pedro dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una fe personal, de confianza, auténtica. No una fe débil ni copiada. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo conoce cada corazón. Él sabía que este noble había venido a él por lo que había escuchado. Y lo podemos ver en el versículo 48, cuando el Señor mismo lo regañó. Y le dijo en el 48, pero lo quiere salvar. Porque de cualquier forma que un ser humano venga a Cristo, no se va con la mano vacía. No se va con la mano vacía. El Señor le contesta en el versículo 48 y le dice, entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es decir, tú llegaste a mí porque escuchaste lo que hice y crees que puedo sanar tu hijo, pero está bien. Si tú andas buscando un milagro como quiera, está bien, yo lo voy a hacer. Para que tú creas y te salve también, porque no vine a condenar el mundo. El Señor le dice entonces en Mateo 16, 4. Las personas que andan buscando señales, eso ha sido en todo el tiempo. Pero cuando es señales y milagros, el Señor tiene una respuesta para eso. Le dice en Mateo 16, 4, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Ve? Y hay personas que si no ven, no creen. En todos los tiempos, las personas han demandado señal para poder creer en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aun cuando Él estaba en la cruz, los que estaban allí le decían, desciende y creeremos en ti. Oye, tentándole. Si desciende de la cruz, entonces creeremos en ti. Mateo 27, 42. Así hay personas hoy. Yo he escuchado a algunas personas decir, si el Señor me hace tal milagro o sana a mi padre o hace esto o lo otro, entonces creeré en Él. Porque ellos tienen que ver para creer.
Y eso no es así. Es creer sin ver que Jesús es el Señor. En Juan 20:29, Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, hablándole a Tomás. Así debemos vivir los creyentes, no por vista, sino por fe, en que el Señor es más que un milagro. Y permítame decirle algo, no es malo pedir milagros, no es malo. Cuando se confía en el Señor, lo malo es pedir milagros, pedir un milagro para poder creer. Ahí es lo malo. Eso es casi tratar de tentarle al Señor y no se puede. Es como diciendo, tiene que probarme que tú eres Dios o no creeré. Escuchen bien. Fe no es recibir del Señor las cosas que usted quiere, sino las que usted necesita. Y así es que el Señor brega. Fe no es recibir de Dios las cosas que usted quiere, sino las que Él le ofrece, las que usted necesita. ¿Y qué es lo que usted necesita? Vida eterna. Más nada. Vida eterna. Dios no da con frecuencia lo que usted le pide, sino la cosa que usted necesita. Por eso hay personas que oran en el este, Señor, que no llueva. Y los que están en el oeste, Señor, que llueva. ¿A quién le va a contestar el Señor si ambos son siervos? No, lo que usted necesita, Él sabe cuándo manda la lluvia. Así brega el Señor. Además, Él dice, ustedes no reciben porque piden mal. Pidiendo un carro y no hay donde guardarlo, ni siquiera tiene licencia. Este oficial tenía soldados bajo su mando y le daba órdenes. Por eso viene el Señor casi ordenándole. Por eso fue que el Señor los regañó. Pero como el Señor sabía que con este milagro él iba a ser salvo, le sanó el hijo también. Verso 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Porque este oficial tiene soldado bajo su mando que le da órdenes. Tiene ese mismo modelo, quiere darle orden al Señor. Pero el Señor tranquilo, lo regañó de una forma sabia. Sánalo antes que muera. El Señor entonces le dice en el 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le habló. El Señor no es como nosotros, que por cualquier cosita que nos digan, ya estamos molestos. No, no se molestó. Y con esto fue más que suficiente para que este hombre se salvara. Verso 50, Jesús les dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron las buenas nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor este niño. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió aquella hora fue la que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y por eso le creyó con toda su casa. ¿Ve? No hay forma que usted venga a Jesús que se vaya con la mano vacía. Si viene de buena fe y si viene buscando un milagro, pero creyendo aunque no realice el milagro. ¿En qué creyó este hombre? No solo creyó en la palabra del Señor, sino que creyó que Jesucristo es la salvación para la humanidad. Ahora no solamente está creyendo en el milagro, sino está creyendo en el Señor. Siguió un poquito más adelante, pasó el milagro y llegó a los brazos del Salvador. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Así que mis hermanos, este es el consejo en este momento. Espero que les sea de bendición. Recuerden que este es nuestro canal Aprendiendo Más y de a compartir para que más personas escuchen este corto consejo. Bendiciones y será hasta la próxima.